Algunas personas trascienden de lo que es su vida particular. Este es el caso, me parece, de la doctora Rigoberta Menchú Tum. Ella es más que pues, una simple ganadora del Premio Nobel de la Paz. Es un símbolo de que podemos construir un mundo mejor. Para mí es un privilegio tener una conversación con la doctora Rigoberta Menchú Tum. Es un gusto verla, doctora, además verla también. Hacía muchos años que no nos veíamos. Eh, Usted cambió la vida de muchos. Yo diría que la mía también. Recuerdo alguna conversación en que quedé reflexionando sobre los pensamientos que había compartido conmigo y mucho ha logrado desde que ganó el premio Nobel y desde antes, porque la lucha empezó mucho antes. Pero hay tareas pendientes. ¿Cuáles son las principales tareas pendientes en su lucha tanto por la libertad, la igualdad para indígenas, para las mujeres? ¿Qué nos falta por lograr? Bueno, muchas gracias, Sergio. Es un gran honor estar aquí y Está muy verlo bien. bien, que estamos viviendo mundos muy Así difíciles y es, con la tiempos. pandemia. Exacto, la pandemia nos ha llegado a todos. Pues muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué nos falta? A veces uno piensa que la humanidad aprendió mucho, pero parece que no aprende. Entonces hay repetición de errores, hay repetición, sobre todo la ciudadanía, porque constantemente yo estoy en América Latina, estoy en muchos países, veo las tremendas necesidades de la gente y uno de estos es que año con año piensa en su voto y después se queja del funcionario. Ujú. Hoy esto es un tiempo de corrupción, de impunidad, es un tiempo de mucha insensibilidad, un tiempo de que falta la reciprocidad, donde uno dice, ayúdeme y yo te ayudo, pero no se da esa relación, más bien se ha ido deteriorando. Creo que hay un ser humano que tiene que recuperar su dignidad, recuperar su identidad, recuperar su espiritualidad, porque hemos perdido mucho los valores y principios que enseñaban nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros ancestros. Y luego la comunidad, como que se nos olvida que somos un ser social, Ujú. un ser material y un ser espiritual. Entonces, si el ser humano tuviera una conciencia plena de lo que es su ser, yo creo que haríamos mejor la convivencia pacífica o lo que le llamamos paz. O sea, ¿Hubo algún momento, doctora Rigoberta, en que usted cambió su vida y que decidió, tengo que dedicarme a hacer este activismo, tengo que dedicarme a convencer a los demás? sí, por supuesto que sí. Yo creo que al principio uno no puede despegarse del dolor, del sufrimiento. Yo sigo sintiendo el dolor de que no sé dónde está mi madre, mi padre quemado vivo, mis hermanos torturados. O sea, eso no se puede olvidar. Sin embargo, también hice un gran esfuerzo por no ser víctima. Su padre fue quemado vivo en la famosa masacre de la Embajada Española, ¿no es El así? 31 de enero del año 80 en la ciudad de Guatemala. De por cierto, yo llevé un proceso penal durante 16 años para buscar justicia. Hoy está estancado en la resolución en las Cortes guatemaltecas. Espero ir a la Corte Interamericana de O Derechos sea, no ha Humanos. terminado el proceso No ha todavía. terminado. 43 años después sigo pidiendo justicia. Pero no solo el caso mío, sino esto es un caso de Guatemala. Hemos llevado muchos juicios, hemos ganado algunas sentencias emblemáticas, esas sentencias que condena crímenes de lesa humanidad, esas sentencias que realmente se puso a prueba también la conciencia y la actuación de los jueces, los magistrados, los testigos, la ciudadanía. Pero lo más importante, creo yo, es que ¿cuál es el momento para cambiar? Yo creo que no hay uno preciso. Debemos de hacer todos los días que nos levantamos, fortalecernos un poquito, porque hay mucha desesperanza en el mundo, hay muchos suicidios, hay mucha gente que no tiene una perspectiva, porque ya tiene una carrera, pero no tiene trabajo. Ujú. Ya tiene una casita, pero no puede vivir ahí porque no hay nada que comer.
se ha ido deteriorando la madre tierra, la comida, la alimentación. O sea, sí, vivimos en una agonía social muy fuerte. Entonces yo creo que nadie es víctima, no debe ser una víctima. Hay gente que sufre alguna tragedia como la que usted sufrió, las tragedias que usted sufrió, y lo que buscan es la venganza, la violencia, el ejercer violencia contra los demás. Usted escogió otro camino, ¿por qué? Yo pienso que me basé de los principios y valores de mis padres. También porque mis padres fueron guías espirituales, fueron dirigentes sociales. Y yo aprendí mucho también del Sagrado Calendario Maya. Es impresionante cuando yo sé que el día de hoy es paz, es la fuerza del Sagrado Día, son nuestro sistema global de nervios, también de venas y de todo eso. O sea, somos nosotros. Aprendí mucho y en los últimos años pues me he nutrido de esa espiritualidad ancestral, pero también porque tengo que estar en algún lugar donde yo no me puedo quejar. Si lo que quiero es facilitar un diálogo, facilitar una negociación, facilitar una esperanza, lo que quiero es ser cómplice de una esperanza, entonces no podría actuar de otra manera. Es decir, es una misión lo que yo estoy cumpliendo y con mucho gusto porque, bueno, no es fácil. No es fácil, le digo, hay desesperanzas, por supuesto, y hay mucha carencia, carencia incluso de material. O sea, para la lucha por los derechos humanos no hay presupuesto. Para la paz no hay presupuesto. Para la educación que enseñe formas de vida no hay presupuesto. Solo hay para otras cosas que no son eso. Entonces la deshumanización, creo yo, es justamente esa. Tradicionalmente los usos y costumbres de las comunidades indígenas han menospreciado a la mujer, le han dado un lugar que no es el que le corresponde con igualdad. ¿Qué piensa usted de eso y qué se puede hacer? Porque me imagino que hay usos y costumbres que son buenos y hay otros que no son tan buenos. El sistema jurídico de los pueblos indígenas es increíble. Es consulta, es buscar soluciones pacíficas, comunes. De hecho, hay experiencias muy fuertes en el sureste, Guatemala, Chiapas, todo lo que es sureste mexicano. Hay experiencias de la Administración de Justicia Indígena donde realmente hay una mediación. Hay una mediación, hay una alianza en torno a intereses comunes. Lo que pasa es que han estigmatizado mucho a los pueblos indígenas, pero también han documentado tanto desde una visión externa. Y lo que buscamos ahora, por eso felicito a la UNAM, esta es la primera vez que hay una materia en derecho indígena donde vamos a formar nuevos profesionales que entiendan el sistema jurídico indígena, que también implica lenguas, implica prácticas ancestrales de vida, ceremonias, implica reverencia a la madre tierra, a muchos otros elementos que pareciera ajeno, digamos, al sistema vigente, al sistema occidental, podemos decir, que es lo que se vive al lado de los pueblos indígenas. Pero yo sí creo que hay que cambiar alguna perspectiva de los pueblos indígenas. No quiero decir que no hay ahí injusticias. Las injusticias han llegado a todo ser humano porque somos parte de este gran planeta y vivimos en un planeta que respiramos coraje, odios, burla, racismo, discriminación. Hay personajes increíbles que yo los admiraba y con una declaración me mandaron totalmente a la decepción. Es que hay mucha discriminación, hay gente incluso inteligente que de forma automática pues revela esta discriminación que tiene adentro, ¿no es así? Sí, no tengo un montón de ejemplos que podría ilustrar, pero también no es tanto eso de que yo deba curar el alma de esa persona racista. Más bien se debe curar a sí mismo, porque eso es un poco la ley de la vida natural, ¿no? O sea, es como un alcohólico. Si le digo que no lo es, me va a decir que estoy equivocada, ¿verdad? Pero creo que el ser humano tiene que ser más incluyente, participativo, en su mente tiene que ser diverso, no tiene por qué pelear con la diversidad.
Doctora Rigoberta, las leyes han cambiado, tanto en México, que usted conoce muy bien mi país, México, como en Guatemala. ¿Han sido los cambios correctos de las leyes? ¿Por qué o en qué aspectos se ha mejorado y en qué aspectos no se ha alcanzado lo que se pretendía con estos cambios de leyes, particularmente los que dan a las comunidades indígenas pues una situación de igualdad? Realmente los últimos 30 años han cambiado muchos sistemas, hay normas, normas contra el femicidio, Ujú, normas feminicidio, sí. contra varios crímenes. Y creo que eso es muy importante. El convenio 169 es uno de los convenios más famosos, digamos, que El de impide la OIT, sí, el de la de la Organización OIT, Internacional del Trabajo, sí. sí, para los pueblos indígenas, para respetar los territorios, respetar los derechos de los pueblos. Hay normas nacionales. El tema no es tanto la normatividad. El tema es cómo hacer un precedente histórico que beneficia a la gente. Nosotros nos hemos metido un poco de todo. Yo, de hecho, en México felicito mucho el sistema que impuso don Víctor González Torres Ujú, con farmacias similares. ujú. Cuando yo lo conocí hace como 20, 15 años Con por los allá. medicamentos genéricos, ¿no? Ujú. Y fue muy importante para mí saber que hay un modelo que podríamos usar, ¿por qué no? Que beneficie a los más pobres, que beneficie a las familias, que beneficie también la economía familiar. La salud es tan importante. Hoy estamos en tiempo de pandemia. Este tipo de sistema debería ser un ejemplo para toda la humanidad y para todos los lugares donde se necesita. Es decir, que creo que hay muchos personajes en América Latina que han sentado precedentes. Tenemos que escarbar un poco esos precedentes como para ver que sí hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado en la cultura, en el intercambio, pero tenemos que tener como ejemplos muy claros porque el mundo también es una fantasía. Vemos un espejo de éxitos, pero ese éxito no es para mí, sino es para otro. Y entonces esas dicotomías de ricos y pobres, o izquierda y derecha, y etcétera, que se fascina a la gente cuando hace una tesis al respecto, no necesariamente aporta a la población o a nuestra vida plena. O sea, a mí me preocupa cómo puedo llevar mi felicidad y cómo puedo llevar mi vida plena junto con los demás. O sea, esta es un poco la vida que creo que tenemos que construir. Doctora, ¿qué tanto le cambió la vida ganar el Premio Nobel de la Paz en 1992? Usted fue la ganadora más joven de la historia, la primera indígena en ganarlo, pero además la más joven de la historia. ¿Qué tanto le cambió la vida? Me cambió mucho la vida. Esto es en primer lugar porque como que tuviera que respetar un montón de códigos que no estaba para eso. Sobre todo las formalidades, sobre todo las demandas, las exigencias. Por decirle algo, yo estaba esperando a mi hijo que falleció, mi hijo Tsunun. Yo lo estaba esperando aquí en México cuando fue Actial, cuando fue la masacre de Actial. Todo el mundo dijo que por qué no está Rigoberta aquí, por qué no habla, por qué, porque yo estaba en un embarazo muy de alto riesgo y entonces no podía hacer nada. Es decir, eso también cambia. Sin embargo, me ha dado una gran oportunidad. Yo primero agradezco a México, porque aquí los mexicanos son cariñosos, me han dado apoyo. Hay tantas personas que podría yo mencionar que me han hecho posible hacer una misión. América Latina, las mujeres sin límites, los pueblos indígenas, dirigentes muy importantes que me han dado su tarima y es posible para mí tener vigencia en 30 años. O sea, ahora estoy cumpliendo los 30 años con el Premio Nobel de la Paz y yo sé que hemos caminado muchísimo, pero no yo, tanta gente, tantas fundaciones, tantas asociaciones, agrupaciones, gente que ha hecho un trabajo y que me asocio con ellos. Entonces soy perfectamente eh, comprensible con la alianza, con el diálogo entre asociaciones, grupos, y agradezco mucho a la vida que me dio esa oportunidad.
Doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992. Le agradezco esta conversación nuevamente. Muchas gracias, Sergio, que tengan larga vida y muchos saludos a todos los mexicanos y mexicanas que nos están viendo. Ese saludo, pues ya lo escuchó usted directamente, es Rigoberta Menchú Tum. Yo lo invito a que nos sintonice la próxima otra vez. Hasta entonces.